Hola, ¿qué tal? Veamos el balanceo de ecuaciones por tanteo. Recordemos que este método es válido para aquellas reacciones en las que no hay cambio en el número de oxidación. Ahora, ¿en qué consiste el balanceo? Pues en anteponer los coeficientes numéricos a cada una de las sustancias, tanto reactivos como productos, para que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Para balancear, por este método se toma la primera sustancia del primer miembro de la ecuación. En el caso en que la ecuación contenga los elementos oxígeno y o hidrógeno en forma combinada o gaseosa, estos elementos se van a balancear hasta el final. Sí, es una regla básica. Si tenemos la siguiente reacción entre un ácido y un óxido o hidróxido, obtenemos una sal más agua. Por ejemplo, si reacciona el ácido clorhídrico más el óxido de plata, se genera el cloruro de plata más agua. Ahora, para balancearlo, dijimos que se toma la primer sustancia, ¿verdad? Y de esta se toma el primer elemento que sea diferente de hidrógeno y de oxígeno. En este caso es el cloro. Como vemos, está entrando un mol de cloro y está saliendo un mol de cloro. Por lo tanto, queda balanceado el cloro. Ahora nos vamos a la segunda sustancia y tomamos la plata. Aquí están entrando 2 moles de plata y está saliendo nada más 1. Por lo tanto, anteponemos el coeficiente 2 en el cloruro de plata. De esta forma ya queda balanceada la plata. Pero se nos está alterando el cloro, ¿sí? Ahora están saliendo 2 cloros y nada más está entrando 1. Por lo tanto, anteponemos aquí el coeficiente 2 y ya balanceamos al cloro. Ahora balanceamos el hidrógeno. Entran 2 hidrógenos y salen 2 hidrógenos. Queda balanceado. Después con el oxígeno, está entrando un oxígeno y está saliendo un oxígeno. Por lo tanto, nuestra ecuación queda balanceada. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora un ácido con un hidróxido. En este caso, el ácido sulfúrico más el hidróxido de aluminio nos producen el sulfato de aluminio más agua. Comenzamos el balanceo con la primera sustancia. Tomamos el elemento diferente de hidrógeno y oxígeno, que es el azufre, y checamos. Entra un azufre, pero están saliendo 3 azufres. Por lo tanto, vamos a anteponer el coeficiente 3 al ácido sulfúrico. De esa forma balanceamos el azufre. Continuamos con la segunda sustancia. Ahora tomamos el aluminio. En el aluminio entra un aluminio y están saliendo 2 aluminios. Por lo tanto, debemos anteponer el coeficiente 2 en el hidróxido de aluminio. Y nos queda de esta forma balanceado el aluminio. Ahora continuamos con el hidrógeno. ¿Sí? Del hidrógeno están entrando 3 por 2, 6, más otros 3 por 2, 6. Entonces están entrando 12 hidrógenos. Por lo tanto, deben salir también 12 hidrógenos. ¿Qué tenemos que hacer? Anteponer el coeficiente 6. ¿Sí? De esa forma tenemos que 6 por 2 son 12 hidrógenos. De esta forma lo balanceamos. Y finalmente vamos con el oxígeno. En el oxígeno están entrando 4 por 3, 12. Y están en la otra reacción también 3 por 2, 6. Más los 12 serían 18. Entran 18. ¿Y cuántos están saliendo? Pues son 4 por 3, 12, más 6, 18. De esa forma nos queda balanceado. Veamos la siguiente reacción. Ahora es entre un ácido y una sal y se produce otro ácido y otra sal. Por ejemplo, al reaccionar el ácido nítrico con el sulfuro de antimonio, obtenemos el sulfuro de hidrógeno o el ácido sulfídrico más el nitrato de antimonio. Entonces comenzamos con la primera sustancia y de ella tomamos el nitrógeno. Está entrando un nitrógeno, pero acá están saliendo 3 nitrógenos, ¿va?
tenemos que anteponer el coeficiente 3. Pero si vemos el antimonio entran 2 y nada más está saliendo 1. ¿Sí? Entonces, balanceando el antimonio, nos quedan que entran 2 y salen 2. Pero este 2 ya nos alteró este nitrógeno que ya habíamos balanceado. Entonces, son 3 nitrógenos por 2 son 6. Por lo tanto, anteponemos el coeficiente 6 en el ácido nítrico. Y de esa forma balanceamos tanto antimonio como nitrógeno. Continuamos ahora con el azufre. Están entrando 3 azufres y aquí nada más está saliendo 1. Por lo tanto, anteponemos el coeficiente 3 en el sulfuro de hidrógeno. De esa forma balanceamos el azufre y ahora continuamos con el hidrógeno. En el hidrógeno tenemos 6 hidrógenos y están saliendo 3 por 2, 6. Queda balanceado. En el oxígeno están entrando 6 por 3, 18. Y aquí están saliendo 3 por 3, 9 por 2, 18. ¿Sí? Entonces de esa forma queda balanceada nuestra reacción. Siguiente. Ahora reacciona un hidróxido metálico con una sal. Y se produce otro hidróxido metálico y otra sal. Y el ejemplo es el siguiente. Si reacciona el hidróxido férrico más el nitrito de calcio, se obtiene el hidróxido de calcio y el nitrito férrico. ¿Ok? Comenzamos balanceando, tomamos el fierro de la primera sustancia y vemos que entra un fierro y sale un fierro. Queda balanceado. Ahora nos vamos con la siguiente sustancia, tomamos el calcio, entra un calcio y sale un calcio. También queda balanceado. Nos vamos con el nitrógeno. Del nitrógeno están entrando 2, pero están saliendo 3. ¿Sí? Como el 2 y el 3 no son múltiplos, lo que hacemos es intercambiar las cantidades. ¿Ok? Al reactivo le colocamos el 3 y al producto le colocamos el 2. Entonces ya tenemos ahí seis nitrógenos en reactivos y 6 nitrógenos en productos. Pero, ¿qué pasó ahora con el fierro? Se nos alteró, ¿eh? Están saliendo ahora 2 fierros, pero está entrando 1. Entonces tenemos que anteponer el coeficiente 2 en el hidróxido férrico. Ahí balanceamos el fierro. Y nos vamos con el calcio. Ahora el calcio se modificó. Ahora entran 3 calcios y nada más está saliendo 1. Entonces anteponemos el coeficiente 3 en el hidróxido de calcio. Y hacemos ahora el balanceo con los hidrógenos y los oxígenos. En los reactivos entran 3 hidrógenos por 2 son 6 hidrógenos. Y en productos están entrando 2 hidrógenos por 3, 6, ¿va? Entonces entran 6 y salen 6. Ahora para el oxígeno están entrando 3 por 2, 6, más 2 por 2, 4 por 3, 12, son 18. Y deben de salir también 18, ¿no? Entonces están saliendo 2 oxígenos por 3 son 6. Y aquí 2 oxígenos por 3 son 6, pero por 2 son 12, más los 6 son 18. Y de esa forma queda balanceada nuestra reacción. Siguiente, ahora tenemos la reacción entre una sal y otra sal. Y se producen otras 2 sales. Por ejemplo, si tenemos el tetroxicarburo de bario, que se combina con el nitrato de plata, se produce el tetroxicarburo de plata más el nitrato de bario. Balanceamos. Tomamos el bario de la primera sustancia y vemos que entra un bario y sale un bario. Está balanceado. Nos vamos con el carbono. Entran 2 carbonos y salen 2 carbonos. Queda balanceado. Nos vamos con la plata entra una plata, pero están saliendo 2. Por lo tanto, hay que anteponer el coeficiente 2 en la plata, ¿va? En el nitrato de plata. Y continuamos ahora con el nitrógeno. En el nitrógeno son 2 y están saliendo 2. Entonces ahí quedan balanceados.
los elementos diferentes de oxígeno. Ahora tomamos el oxígeno. Del oxígeno están entrando 4 más 3 por 2, 6, serían 10. Y están saliendo 4 más 3 por 2, 6, 10. ¿Va? Entonces, entran 10 y salen 10. Y de esta forma balanceamos nuestra reacción. Continuamos. Ahora la reacción de una sal más agua. Esta nos produce ácido más hidróxido. Por ejemplo, si reacciona el cianuro de calcio más agua, se produce el ácido cianhídrico más el hidróxido de calcio. Comenzamos nuestro balanceo. Tenemos aquí que el cianuro o el carbono entran 2 y está saliendo 1, por eso antepusimos aquí el coeficiente 2. En el nitrógeno también entran 2 y pues ya también salen 2. En el calcio entra un calcio y sale un calcio. Y si vemos en el agua, para el hidrógeno entran 2, pero están saliendo estos 2 más estos otros 2 que son 4. Por lo tanto tenemos que anteponer un coeficiente 2, ¿sí? En el agua. Y tenemos 2 por 2 son 4 hidrógenos. Y de oxígenos pues son 2 los que entran y también son 2 los que salen. Y de esa forma ya nos queda balanceada. Última reacción. Ahora es el carbonato más un ácido, se produce el dióxido de carbono más agua y más sal. El ejemplo es el siguiente. Si reacciona el carbonato de plomo 2 más el ácido yodhídrico, se genera el dióxido de carbono, se genera agua y el tetrayoduro de plomo. Comenzamos el balanceo. Primera sustancia, tomamos el plomo, entra un plomo y sale un plomo. Continuamos con el carbono, entran 2 carbonos, pero nada más está saliendo 1. Por lo tanto, anteponemos el coeficiente 2. Y seguimos con el yodo. En el yodo entra un yodo, pero están saliendo 4. Entonces, anteponemos el coeficiente 4 y ya balanceamos el yodo. Ahora checamos el hidrógeno. Entran 4 hidrógenos, pero nada más están saliendo 2. Anteponemos el coeficiente 2 y ya tenemos 4 y 4. Y continuamos con el oxígeno. El oxígeno entran 3 por 2, 6. Y estamos obteniendo 2 por 2, 4, más 2 son 6. Y de esta forma terminamos el balanceo de esta reacción, ¿va? Y en esto consiste el balanceo por tanteo.